Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este día escudriñando el libro del profeta Isaías, capítulo 22. Capítulo, como toda la Biblia, muy interesante. Muy interesante porque tiene una profecía inmersa, metida dentro de otra profecía. Sí. La profecía es titulada La profecía sobre el valle de la visión, sobre el valle de la visión, e inmersa dentro de la profecía del valle de la visión está una profecía que tiene que ver con Eliakim. ¿Sí? Eliakim, eso. Eliakim, que era hijo de Gilquíades, algo así como el primer ministro de Jerusalén. Eliakim fue ascendido, llevado a primer ministro, y es una profecía que se desarrolla al interior de esa gran profecía que es la de el Valle de la Visión. ¿A qué se refiere el profeta Isaías en este capítulo 22 con el tema del Valle de la Visión? ¿Será que es que hay un valle donde uno ve o qué? No, en todos los valles uno ve, pues si tiene cómo y con qué ver. Si usted es ciego, no va a ver ni en el valle, ni en la montaña, ni en ninguna parte. Pero particularmente en el marco de la teología, concretamente de la teología bíblica, se hace referencia al valle de la visión cuando estamos hablando directamente de Jerusalén. ¿Y por qué llamar a Jerusalén el Valle de la Visión? Porque, primero que todo, es geográficamente un valle, está rodeado de una serie de montes, de pequeñas cimas, de pequeñas montañas, y allí está emplazado Jerusalén. De ahí, pues, el nombre del valle. ¿Y por qué la visión? Por una razón muy sencilla, porque es que de allí fue el surgimiento y el reconocimiento oficial, si se puede llamar así, de Dios. Allí fue donde se aceptó, se reconoció, donde en el reinado de Ezequías, perdón, allí se dio todo ese reconocimiento de Dios como tal, fue el surgimiento, la aceptación oficial de Dios. Entonces fue donde se vio, se reconoció esa presencia divina. Ahora bien, bueno, que simplemente no le dice Jerusalén, ya se acabó el problema. Resulta eh, que hemos visto en este libro de Isaías que de igual manera hemos hablado de el desierto del mar. Los capítulos pasados estuvimos hablando del desierto del mar y eso suena como cacofónico, como un exabrupto. El desierto del mar. ¿Cuál desierto si es el mar? ¿Y cuál mar si es el desierto? Cuando hablamos del desierto del mar, básicamente la Biblia está haciendo referencia a Babilonia. ¿Por qué? Precisamente porque es estéril en cuanto a la fe en Dios, en el Dios de la Biblia. Es decir, Babilonia rehusó completamente la condición de Dios, rehusó aceptar, honrar y adorar a Dios.
Yahvé, a Jehová, a ese Dios bíblico. Entonces se hace referencia históricamente a que Babilonia es reconocido como el desierto del mar y en contraposición Jerusalén es el valle de la visión. Con esos dos elementos claros, es importante hacer un complemento a la profecía adicional que está inmersa allí en, en esta profecía, y es la profecía de Eliakim. Esto ocurre durante la corte de el rey Ezequías. Y esto se observa claramente allí entre el versículo 15 y el versículo 25, cuando se habla de qué es lo que pasa en esa corte del rey Ezequías con este personaje Eliakim, que surge y es puesto en un lugar de autoridad, ¿no?, a raíz de ese convencimiento de Ezequías. Se entra en una etapa de nepotismo y es lo que lleva a Eliaquías a caer dentro del reino de Ezequías. Esto es básicamente un resumen casi ejecutivo de lo que plantea el capítulo 22 del libro del profeta Isaías. Ahora bien, la profecía inicial en contra de Jerusalén no habla de la destrucción, de la desaparición de Jerusalén. Si así hubiera sido la profecía, entonces hoy en día no tendríamos Jerusalén. Sí, desapareció. Como el antiguo imperio babilónico. Hoy en día no existe Babilonia. Existe el lugar donde estaba Babilonia, pero allá hay otras ciudades. En este momento sí existe un Jerusalén, pues conocido es por todos el momento histórico actual que estamos viviendo en cuanto a guerras, conflictos armados, políticos, etcétera, etcétera, que se viven en este sitio. Entonces la profecía no plantea per se la destrucción de Jerusalén, pero sí plantea un proceso de disciplina extrema, de un aterrice cuál es su Dios. ¿Por qué? Porque Jerusalén, y era un tema del que hablábamos el día de ayer en una reunión, la historia del mundo ha sido absolutamente cíclica. Y Jerusalén, al estar dentro del mundo, no es ajena a, a este estado cíclico de las cosas. De hecho, lo que uno observa en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, a lo largo de los 66 libros, es básicamente esa periodicidad de ese comportamiento. De Jerusalén, que es el pueblo de Dios, reconoce a Dios, lo adora, lo alaba, empieza a incurrir en un problema de idolatría que lo extravía de quién es el verdadero Dios, se descarría, empieza a poner otros dioses implícitos allí en su fe, empieza a tomar decisiones por directriz propia. Dios reprende, disciplina severamente a su pueblo, a Jerusalén. Jerusalén se arrepiente, o más bien diría yo, sufre un remordimiento a raíz de ese proceso disciplinario que se hace. Vuelve a Dios, vuelve a adorar, a clamar, a ajustarse a las cosas de Dios. Y en cuestión de segundos vuelve y se despeina, vuelve y se descuadra, vuelve a entrar en esa idolatría. Y se repite ese ciclo. Jerusalén no es la excepción a este proceso periódico que ocurre normalmente en la historia universal. Entonces, cuando se empieza a dar este proceso cíclico, reitero, donde Jerusalén empieza a hacer otros pactos, otros acuerdos, otras condiciones diferentes, totalmente diferentes
las planteadas por Dios, Dios simplemente lo que hace es ajustar la tuerca de la fe, someter a su pueblo, a Jerusalén, a un proceso disciplinario que duele y duele mucho para que su pueblo vuelva a él. Esto ocurre y es manifiesto de igual manera en el capítulo 10 y en el capítulo 36 del mismo profeta Isaías. Es claramente manifiesto todo este proceso donde se utiliza a Siria para implementar esa medida disciplinaria. Se utiliza a Siria para que venga a generar esa disciplina, esa conciencia de un llamado de atención severo sobre Jerusalén. Esto ocurre y es manifiesto en el mismo pueblo de Jerusalén a través de varios elementos. El primero es el tremendo susto, la tremenda señal de alerta que se evidencia en los habitantes de Jerusalén, que para ese momento se encontraban de rumba, de jolgorio, de carnaval, ignorando de plano, deliberadamente, la instrucción que Dios les había dado. En segundo lugar, se observa allí la huida espantados de muchos generales hacia Jerusalén. Generales sirios desearon, dejaron, abandonaron a Siria para unirse, entre comillas, a este holgorio, a esta rumba, a este carnaval que se estaba dando en Jerusalén. Y aquellos que realmente estaban comprometidos con el proceso de Dios, como es el caso de Isaías, empiezan a observar esto. Oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto más que está dando aquí. Y empiezan a juntarse todos estos eventos. Y esto le trae al mismo profeta Isaías y al profeta Jeremías un tremendo dolor. Recordemos que Jeremías es un profeta que es bastante fuerte, bastante claro en todas sus posiciones, y juntamente con Isaías, que es el que estamos hablando, les duele ver la realidad de lo que va a pasar y más aún de lo que está pasando en el momento histórico que ellos viven. Es así como ambos profetas, tanto Isaías como Jeremías, llaman a Jerusalén la hija de mi pueblo, la hija de mi pueblo. Y les genera esa tremenda angustia el saber que a manos de los sirios, y allí en el capítulo 22 de Isaías se llaman Elam y Kir, lo puede leer allí. Muchas veces le he dicho, lea el capítulo antes de. Me pregunto cuántos de ustedes lo harán. Espero que muchos, todos, pues, para que pueda sacar el máximo provecho, no solo teológico, sino doctrinal, a estas charlas. Allí en el capítulo 22 los llaman Elam y Kir. ¿Y esos dos quiénes son? No lo había mencionado, no habíamos hablado de ellos, sí. Sí, pero no con esos nombres. Elam hace referencia a los persas y Kir hace referencia a los medos. Y ya del trabajo hecho por los persas y por los medos, posteriormente llamado el Imperio Medo-Persa, hemos hablado muchas veces. Entonces es entrar a analizar que este Elam y este Kir, posterior al evento ocurrido con Siria, en vez de recurrir a la orientación de Dios, en vez de ajustarse a las prescripciones de Dios, este pueblo, los judíos,
entran en un proceso de pánico y terror. Recuerde que fue un susto lo que se llevaron cuando todo esto empezó a ocurrir y entran en pánico, entran en terror, en desesperación. Y esto es un tema que está claramente establecido allí en el libro de Dos Crónicas, capítulo 32 versículo 8 se establece exactamente esta misma situación, lo que una vez más ratifica la hilaridad de la Biblia. Cuando este pueblo se deja acosar por el terror, por el pánico, por el ataque de pánico que le da toda esta situación, no acuden a Dios, acuden a unas tretas, a unas estratagemas muy distintas a hablar con Dios. Y esto es lo que genera ese proceso disciplinario, que una vez más les digo se da a través de Siria inicialmente y después de Elam, es decir, Persia, y de Kir, los medos. Precisamente es un amasijo de eventos que van ocurriendo el uno detrás del otro. Y el pueblo ignora deliberadamente la profecía hecha por Isaías, donde les decía, hey, pilas, hey, miren lo que estoy observando, miren lo que va a pasar. El pueblo ignora eso y a raíz de ese tremendo susto entran en pánico, entran en un miedo, en una desesperación, como les decía, está allí explícito en dos crónicas, que generan la ira de Dios y la posterior reprensión, generan la posterior disciplina, ese proceso disciplinado que tanto le duele. Ahora bien, aquí vale la pena hacer un paréntesis, aquí vale la pena hacer un break, un stop, y mirar hacia el interior nuestro y preguntarnos cuántas veces, aún conociendo la palabra, la escritura, la Biblia, aún conociendo, como conocía en ese momento histórico el pueblo, la profecía, hemos entrado en pánico, en desesperación, ignorando deliberadamente lo que nos dice la palabra de Dios. Y aún así, tenemos en esa orgía de neuronas las preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios hace esto conmigo? ¿Por qué mis cosas muchas veces no funcionan? No se ha preguntado que tal vez Dios lo está disciplinando a ver si vuelve a Él. No dice, ¿acaso la epístola Paulina, por nada estáis angustiados? Si no se han escuchado vuestras peticiones, un agradecimiento y clamor, por nada estáis angustiados. Y uno de los problemas más grandes que enfrentamos hoy en día en nuestra cultura es la angustia, el estrés. Estrés es una forma muy elegante de hablar de angustia. Entonces, no, no, usted está angustiado, no, usted lo que está es estresado. ¿Sí? Y le dicen a uno, ¿qué estás haciendo para el estrés? Yo, con esta desesperación tan verdionda, ¿qué voy a hacer? Estoy desesperado, no sé qué hacer. Ah, entonces eso te está generando estrés. No, a usted lo que le está faltando es sentarse a hablar con Dios. A usted lo que le está faltando es sentarse a tomar un tinto con Dios, a ver qué, pues, no me ves qué piensas de todo esto. Y resulta que no hacemos eso, hacemos lo grave. Cierro el paréntesis, cierro el break, cierro el stop que estamos haciendo. Ahora bien, les decía que hay una profecía inmersa una dentro de la otra.
Esa primera la veíamos entre el versículo 1 y el versículo 14, tal vez el 15. Y a partir del 15 hasta el versículo 25 vemos el otro proceso inmerso allí, el de Eliakim, ¿sí? Que se desarrollaba dentro de el reinado de Ezequías y su corte. Ese proceso es un proceso muy interesante donde la profecía establece que el ministro que había en ese momento, que llamaba Sebna, es echado fuera. La profecía dice, Dios va a sacar por un volado a este man. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Sebna, que era el primer ministro, con todo esto como para que Dios lo hubiera sacado de esa manera? Al parecer, este man salió como pepa de aguacate por baldosa de cocina. O sea, eso salió, ¿sí? Una cosa muy impresionante. Y resulta es que este señor Sedna no tenía antecedentes de pertenecer al pueblo de Dios. Este señor era un tipo ajeno completamente al pueblo de Dios. Un tipo que con el tiempo se había vuelto espía de los sirios al interior de la corte de Ezequías. Este señor fue el que de alguna manera llevó en su condición de primer ministro a ese estado de jolgorio, de rumba, de ignoren, de nada que ver. Dios lo aparta, lo saca. Y cuando se empieza a investigar con un poco más de detenimiento, se ve que este man nada que ver con Jerusalén, nada que ver con los judíos, no tenía ancestros conocidos. O sea, fue un man que apareció desde la noche a la mañana y empezó a ascender políticamente. Entonces Dios saca a este señor y Dios se encarga de generar a través de esta profecía el destierro completo de este señor de la corte de Ezequías. Y cuando ocurre esto, queda vacante ese puesto, ese primer ministro, y nombra a un elemento que Dios llama allí en el capítulo 22, mi siervo. Dice, voy a poner a mi siervo al frente de ese primer ministerio. Y sube entonces Eliakim, que les decía ahora al principio, era hijo de Gilquiades, perdón. Entonces, cuando sube este señor Eliakim al cargo de primer ministro, empieza a dar gloria y honra a Dios. Empieza a obedecer y a enderezar el pueblo. Mire qué tan bonito como todo esto se va hilando en un solo proceso. Y de dónde viene y por qué ocurre y cómo se resuelve. Extraordinario, es una cosa maravillosa. Por este señor, Eliakim, y este señor empieza a hacer la tarea bien hecha, a reorganizar, a reordenar, redirigir el pueblo hacia las cosas de Dios. Pero ahí es cuando cae el palo y mata al hombre. ¿Por qué? Porque Eliakim, ante esa posición de poder, ante ese elevado ministerio que se le había dado, empezó a trabajar muy bien durante algunos años. Como dirían las abuelas, escoba nueva barre muy bien, mijito. Pues déjate a ver qué pasa. Cualquier parecido con la realidad es mera profecía. Y resulta que Eliakim empieza a ser enceguecido por este tema de la soberbia. Empieza a enceguecerse y empieza a actuar de una manera despótica. Empieza a generar unas actitudes que lo llevan a su extravío. Es así como el nepotismo se convierte en la caída y la ruina de Eliakim. Todo este proceso que acabamos de ver de esa segunda profecía inmersa en la primera está
tratado, está expuesto en el capítulo 9 de Isaías, ya lo habíamos visto por ahí en Isaías, capítulo 9 versículo 6. Lo encontramos en el libro de Job, en el capítulo 12 versículo 14. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Lo encontramos aún en el Nuevo Testamento, a más de Apocalipsis, en el libro de Mateo, en el capítulo 16 se expone, se explaya todo esto de una manera muy interesante. Otra vez hacemos aquí un paréntesis, un break, hacemos un momentico, un cafecito de a ver, y cabe preguntarse, ¿cuántos de nosotros que hemos sido llamados y puestos en un lugar de autoridad, en un lugar de mando, en un lugar de control, con la posibilidad de generar cambios en nuestro entorno para gloria de Dios, nos hemos llenado de soberbia, nos hemos llenado de nepotismo y por esa razón hemos sido rechazados, hemos sido dejados a un lado por Dios? ¿Cuántos de nosotros, al haber recibido autoridad, pensamos de una forma bastante pobre y paupérrima que esa autoridad no la hemos granjeado nosotros? Yo he llegado hasta aquí solo, a mí nadie me ha ayudado. Te cuento que toda autoridad, según el libro de Romanos, es dada por Dios. Y Dios pedirá cuentas de esa autoridad que se le dio a usted. Y al que más se le dio, más se le exige. Cierro el paréntesis, cierro el break. Espero que esta charla, el día de hoy, sobre el capítulo 22 del profeta Isaías, haya sido de su gusto, le haya ayudado a entender algo más de la palabra de Dios, le haya permitido reflexionar sobre esos dos grandes paréntesis a los que nos ha llevado el capítulo 22 del profeta Isaías. Si el Señor nos lo permite, la semana próxima siguiente, el martes, estaremos terminando el libro de los Proverbios de Salomón. Que el Señor les guarde, que el Señor los ministre, que tengan un muy buen tiempo.